Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. ¿Llegaste a la presidencia de la AUF agosto del 2006? Aproximadamente. Sí, fue en julio del 2006. Julio. Se iba a Figueredo, sí. o se terminó yendo a Figueredo por los hechos que ya conocemos. Sí. Asumís vos como presidente. En el medio, declaraciones del Lescano que dice que en el fútbol hay que pasar cepillo y un montón de cosas más. Y jabón. Y jabón, exactamente. Y después, pasado el tiempo, Lescano termina yéndose del ministerio no de la mejor manera, y vos terminás en un momento determinado renunciando producto de una serie de situaciones que seguramente vamos a abordar en los próximos minutos. Mirado a distancia, hoy, 2017, ¿qué conclusión sacás de tu presidencia en la UF? Mirado a distancia y con la mayor objetividad posible, más allá de la impronta subjetiva que siempre hay en cualquier expresión humana, sí. Debo decir que muchas de las cosas nosotros no hicimos apología de lo que pudimos hacer en ese periodo. No tuvimos la oportunidad, pero tampoco tuvimos la voluntad de hacerlo. Uh-huh. Pero sé que muchas cosas dieron pie para otras que vinieron. Sí, exactamente. Lo primero que sí debo decir que fue uno de los episodios, uno de los fenómenos que han quedado grabados en mi memoria como contributivos al mejor funcionamiento de la AUF, fue reivindicar su autonomía, su independencia y su autonomía. Cuando yo llegué a la AUF me encontré con que prácticamente había un gobierno paralelo. Exactamente. O sea, un gobierno, aparte del gobierno institucional propio, había un gobierno paralelo. Sí. ¿Y ese gobierno era de? Ese gobierno era del poder económico. Uh-huh. Naturalmente de la empresa que en esos momentos claro. tenía los derechos televisivos. Claro. Y bueno, y ahí, en buenos términos, como correspondía, pero con la firmeza, la responsabilidad y el compromiso que significaba ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, planteamos, ¿no?, a la empresa de que la AUF era determinada institución, una asociación civil que tenía estatutariamente sus objetivos, sus fines, y por otro lado había una empresa comercial que podía tener una relación de esa naturaleza con esta asociación civil, pero no más, no más. Y bueno, y ahí, con naturalmente las contradicciones y las resistencias que pudieron plantearse, se llegó a lo que entendíamos que era lo correcto. Uh-huh. Entonces, esa autonomía e independencia la rescatamos para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vos fíjate, permitime, José Luis, fíjate que hoy va a haber una asamblea de clubes donde una empresa que simplemente contratada por la AUF aconseja, sugiere, le va a dar un informe de lo que se lo dio ayer y hoy se lo presentan a los clubes, de lo que vale el fútbol uruguayo a nivel de la forma de televisarlo. Y el próximo lunes va a haber otra asamblea informativa donde el Ejecutivo va a hablar de los sponsors que ya arregló y acordó desde la asociación con relación a la camiseta de la selección. ¿Y por qué hoy tu presencia acá? Entre otras cosas, porque yo quiero reivindicar lo que vos hiciste en aquel momento, que quizás muchos no vieron, y que quizás hoy, o sin quizás, mirado a distancia, yo creo que fue un disparador que luego tomó Bauzá, que pudo transitar parte de ese camino y que hoy está transitando este Ejecutivo dirigido por Valdés. ¿Y sabes por dónde pasa? Pasa que para la Asociación Uruguaya de Fútbol, en ese camino de búsqueda de independencia, han retornado una serie de elementos desde el punto de vista comercial que antes los tenía la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo. Lo que le genera a la AUF, independencia económica de poder por sí misma negociar con quien entienda deba hacerlo. Eso tuvo un origen, y el origen fue tu presidencia, o fue el desarrollo en un momento determinado de tu presidencia. Entonces, yo le quiero decir a la gente, quiero reivindicar esto, porque para que no haya, para que no quede como en el olvido, como tantas presidencias más que pasaron por la AUF, que la gente tenga presente que hoy se generan reuniones y hoy se genera independencia a la hora de comercializar las marcas que puede tener la camiseta de la selección, a la hora de generar los partidos
de alguna manera amistosos de carácter internacional que antes eran de la empresa que tenía los derechos y que hoy vuelven nuevamente a la asociación y que se generan aspectos económicos propios, genuinos, que van desde la Asociación Uruguaya de Fútbol directamente hacia los avisadores que están interesados sin pasar por ningún intermediario. Bueno, eso tuvo un origen, tuvo una etiología. Y ese origen y etiología fue justamente en tu presidencia. Sí, en aquel momento puedo citar muchos ejemplos. Digo, se sostenía por parte de la empresa que los derechos televisivos con respecto al Campeonato Mundial Sudáfrica 2010 ya habían sido pagados al ejecutivo anterior, presidido Claro, por cuando vos asumís lo que te dicen es, mirá, esto ya está pagado al ejecutivo de Figueiredo. Están pagados, y digo expresamente las cantidades, están pagados con la suma de $2.250.000 que le fueron entregados al ejecutivo anterior. Entonces yo dije, no, pero por favor. Y ahí duró un año la discusión, la tramitación, nombré comisiones, se hicieron. Y esos 2.250.000, fruto de la actitud que asumimos colectivamente en el Ejecutivo, terminaron en $12.800.000 para la Asociación Uruguaya de Fútbol, para los clubes y para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero también se fue modificando el famoso contrato del año 98. Claro, donde era un contrato como una especie de... Era un contrato de adhesión. Exactamente, de, ¿cómo decirlo? De una... Leonino. Ahí está, era leonino, pero era como una especie, para que la gente entiende, como una especie de contrato abarcativo de absolutamente todos los derechos que vos podías tener de la Asociación Uruguaya de Fútbol vinculados, no solo al fútbol local, sino en este caso vinculados a la selección. Todo lo que tenía que ver con la selección estaba incluido en ese contrato del año 98. Seguro, y ahí, bueno, en esa nueva forma que ojalá hubiéramos podido avanzar mucho más, pero por ejemplo rescatamos lo que era la publicidad del cartel del Estadio Centenario, publicidad estática, partidos amistosos, que estaba todo en dominio y en hegemonía de la empresa, ¿no? Bueno, digo, fue una tarea ardua que indudablemente, y quiero decirlo también porque es la absoluta verdad, cuando llegó el momento álgido y se produjo la confrontación entre el propio presidente de la empresa, con el señor Casal, con quien yo tuve oportunidad 2 veces en mi vida de encontrarme, cuando llegamos a ese momento y parecía que todo iba a terminar como se acostumbraba a terminar, con el predominio de una voluntad sobre otra, terminó en un acuerdo, porque nosotros estábamos dispuestos a llevar las cosas hasta la última instancia. Y alguien que es de tu propio cuadro y que integraba mi ejecutivo, como es el doctor Adrián Leiza, sabe perfectamente todo lo que fue este proceso. E hicimos consultas con técnicos y con profesores grado 5 de la Universidad de la República. Y estábamos dispuestos a llevar todo este proceso de reivindicación de la autonomía y la independencia de la AUF a los estrados judiciales. Y así se lo planteamos a la empresa. O es esto que tenemos acá, que es nuestra propuesta, y esta modificación sustantiva del contrato del 98, o es este otro camino que se dilucidará en el escenario judicial. Y ante esa dicotomía, la empresa, a través de su presidente, dijo, no, bueno, el camino es este del acuerdo. Bueno, muy bien, el acuerdo es este, no movemos ni un ápice de esto. El acuerdo es esto. Y bueno, y ahí fueron que se obtuvieron todas esas cosas, que comenzó un camino en donde la Asociación Uruguaya de Fútbol volvió a ser la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y digo, no es un mérito de nadie, ni es un mérito propio, ni mucho menos. Era lo que correspondía, lo que debía ser, y que desgraciadamente, por X razones, en ese momento no era realidad. La realidad era otra muy distinta. Y bueno, digo, esas son de las cosas que nos quedan como una impronta positiva de lo que fue nuestra actuación en la AUF. Ese proceso, ese camino, esa decisión que tomaste vos con tus compañeros,
me imagino yo que te generó del otro lado muchas presiones. Sin ninguna en el duda. desarrollo de tu presidencia. Sin ninguna duda. ¿Te amenazaron en algún momento? Sí, 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 sí. Pero no por parte de la empresa. No, hablo en general, hablo... No, digo, en ningún momento eso no provino de la empresa. Provino de esto que decimos que no hay código de instituciones, a veces en la lucha, también Adrián sabe muy bien, porque compartimos en aquel entonces, cuando se producían determinados episodios en los que se ponían en juego los intereses particulares de las instituciones y resolvían los órganos jurisdiccionales como correspondía, se trasladaba al Ejecutivo la responsabilidad de aquellos fallos jurisdiccionales de los tribunales y se sostenía que nosotros de pronto a través de esos fallos favorecíamos a uno o a otro. A consecuencia de eso, en alguna instancia, algunos, pocamente, entendieron que más allá de imputar públicamente responsabilidades correspondía la amenaza personal. Claro. Y así fue. Claro. Y así fue, pero bueno. Porque además hay una particularidad, ¿no?, que yo veo que ha pasado en el fútbol uruguayo en todo este tiempo. Hay dirigentes que de alguna manera están encargados, que fueron electos, de dirigir, conducir la Asociación Uruguaya de Fútbol, elegido por los clubes. El tema es que después que sos elegido, en función de para dónde tomás vos el camino de conducción, empezás a tener clubes que empiezan a ponerte piedras en el camino para tratar justamente de limitar la posibilidad de tu desarrollo en la gestión. Sí, sí. Y esto pasa, Dios quiera que no, pero va a seguir pasando. Y muchas veces parte de esos clubes son los que de alguna manera tienen una vinculación directa con la empresa que tiene hoy los derechos del fútbol uruguayo. Yo muchas veces saco una conclusión, José Luis, capaz que equivocado. ¿Viste esa expresión que dice muchos son más papitas que el Papa? ¿Qué quiere decir? Quiere significar que hay mucha gente en el medio de lo que es la conducción del fútbol y la empresa que tiene los derechos, que quizás termina, hasta por motus propios, haciendo más cosas para un lado que en el fondo es lo que la propia empresa pretende o quiere. Sí, sí. Y que de alguna manera es. esa imagen de la empresa se deteriora, más allá del tema de cómo se conduce la empresa, por todos esos interlocutores en el medio que toman como propio algo que en realidad de repente no tendrían que tomarlo y que lo toman de una manera que en lugar de favorecer la imagen de una empresa que del año 98, bien, mal, regular, viene poniendo dinero en el fútbol uruguayo, Sí. La terminan desdibujando. Así ¿Compartís es, eso? así es, justamente. Digo, mi relacionamiento con la empresa en aquel periodo me revela exactamente lo que tú acabas de decir. Yo de pronto me extrañaba actitudes a nivel dirigencial que exacerbaban totalmente, ¿no?, las posturas que eran de la empresa. Claro. Buscando beneficios personales, beneficios particulares, indudablemente, ¿no? Y que yo sé que la empresa en muchos casos no estaba de acuerdo con esos pseudos testaferros o representantes, que actuando como dirigentes pretendían ser más empresarios que los propios empresarios. Claro. Y así fue. Entonces digo, en este mundo del fútbol, volvemos al principio. Es muy difícil, y vemos los ejemplos FIFA, Conmebol, poder encaminar una gestión sobre la base de aquellos principios sólidos y de aquellos valores que deben privar. Claro. Es muy difícil, porque aparece el mundo de la chacrita, el mundo del interés personal, que como consecuencia de que es un ámbito en el que la capacitación juega muy poco. Yo después que dejé de ser presidente de la AUF, si me quedó una preocupación también a nivel importante, fue el de si podía hacer algo para tratar de no solo reivindicar la condición del buen dirigente, sino tratar de buscar su mejor capacitación, de formalizar de alguna manera estructuras que capacitaran a aquellas personas que quisieran ser dirigentes en este mundo tan difícil, tan complejo y tan escabroso. Desgraciadamente hicimos algunas instancias, algunas charlas, algunas asambleas, pero después todo desgraciadamente quedó en la nada porque no hubo una voluntad política a nivel de lo que
éramos todo un cuerpo dirigencial, los que estábamos presentes, vigentes y los que no estábamos, y no pude plasmar eso que para mí es un elemento fundamental. Ser dirigente de fútbol, hoy mucho más que antes, requiere una profesionalización, una capacitación Claro. en distintas disciplinas. No es fácil. Te pongo un ejemplo, mirá, compartiendo plenamente lo que vos decís. Lo que no ha habido a lo largo de los años es una escuela de dirigentes. No, y lo donde que vos- hay en otros mundos, en otros países exactamente, hay. exactamente. Hoy hay empresas, por ejemplo Milenio, que es una empresa que trata de alguna manera de generar y desarrollar todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con las carreras a nivel dirigencial, cosa que me parece muy bien y que tiene que ser el inicio de un camino que vos en aquel momento querías desarrollar, imponer, que tuviste la intención y quizás no tuviste el respaldo de quienes tenían que resolver el tema. Vos sabés que yo charlaba la vez pasada con gente especialista en distintas materias y alguien me decía, mira Pillo, no existe hoy en día un periodista, para ser realmente periodista, que más allá de saber lo que pasa en la cancha, que tiene que saberlo, como un técnico para un equipo, por qué se para de determinada manera, qué significa un 4-3-3, qué es una figura, qué es estrategia, qué es táctica, o sea, todos los conceptos vinculados al fútbol y a un campo de juego. No existe hoy un periodista que no sepa de derecho de televisión. O sea, hoy el periodista tiene que estar estudiando permanentemente sobre lo que es un derecho de televisión, cómo se negocia, cómo se tiene que generar, cómo se tiene que concretar, cómo se tiene que desarrollar, qué elementos pueden generar para esa asociación o ese club que lo negocia en cuanto a fortalezas económicas, qué se puede recibir como contrapartida. O sea, el periodista tiene que estar informado y estudiando permanentemente. Sin ninguna duda. No comparto a aquellos que dicen que esto no es un tema periodístico, porque también es un tema periodístico. De la misma manera, los dirigentes que tienen que saber de muchas cosas, o por lo menos tener en sus clubes determinadas áreas específicas en cuanto a los conceptos, a nivel deportivo, a nivel de una gerencia, lo que sea, no puede ser que no sepan cuánto vale el fútbol uruguayo. Y yo me he encontrado con dirigentes, José Luis, sentado donde estás sentado vos, que cuando les preguntaba cuánto vale el fútbol uruguayo, me decían, es un negocio de la empresa Tenfield, que lo tiene, que es verdad. Dice, y como es un negocio de un privado, nosotros no nos vamos a meter en saber cuánto vale. Errando conceptualmente, porque el negocio del fútbol es de la asociación, que lo tiene hoy a través de un contrato vigente negociado con una empresa, que Tenfield podía haber sido cualquier otra. Entonces, no tiene el más mínimo asidero que un dirigente de fútbol no sepa cuánto vale su propio negocio. Bueno, eso pasa hoy en el fútbol uruguayo. Sin ningún lugar a dudas, pero te digo, ese aspecto. Primero, en el campo de los derechos televisivos, hoy el fútbol es televisión. Claro. Y televisión prácticamente en gran medida es el fútbol. ¿Cuál es el negocio por el cual se promueven los anunciantes? ¿Dónde es que se publicita más? En las imágenes televisivas del fútbol. Y por lo tanto, esa asociación, esa comisión que hay hoy entre el fútbol y televisión requiere que el dirigente, como tú muy bien has dicho, esté capacitado en eso que está asociado a su gestión. Bueno, todo eso era lo que procurábamos. Desgraciadamente no tuvimos la fortuna de lograr ni siquiera de poder alcanzar las primeras etapas. Ojalá algún día pueda entenderse de que esto es absolutamente elemental para desarrollar una buena gestión en la administración, en el gobierno de este fenómeno que particularmente en el mundo nuestro hace a nuestra propia identidad. Hoy el fútbol en el Uruguay y el fútbol en el mundo es el fenómeno más convocante. Absolutamente. Entonces, ¿cómo no nos vamos a capacitar para gobernar y administrar eso tan multitudinario, tan fabuloso? Vos fíjate, José Luis, y tenemos que hacer una pausa, pero vos fíjate que tuvimos en este campeonato clausura 2 parates. Uno producto de la situación que se armó con los jueces, los árbitros y una agresión en inferiores. El otro por el tema de la resolución de los futbolistas, del movimiento Más Unidos que Nunca y este enfrentamiento con la dirigencia de la Mutual que en ese momento presidía Sarabia. Con 2 parates incluido, que en otro momento hubiera sido un caos, termina finalizando el campeonato clausura con una fecha extraordinaria que fue la última, cuando cada gol de alguna manera modificaba eventualmente o parcialmente lo que era la resolución de quién ganaba la tabla anual, de cómo se definía, quién entraba, quién no, y terminaron jugándose 2 finales entre Defensor y Peñarol que fueron para mí extraordinarias en función de la incertidumbre permanente de partidos tan parejos. O sea,
compartiendo plenamente lo que vos decís, de la importancia y la trascendencia que tenemos en el fútbol, fíjate si será un elemento cultural tan arraigado a nosotros, que más allá de 2 paros que tuvo el fútbol en un torneo corto, el fútbol terminó resolviéndose de la mejor manera en cuanto a la intensidad, la expectativa, el poder de convocatoria. Y eso ha pasado justamente en la definición del torneo clausura.